Y los lunes son así, pues la gente se atrasa, hay complicaciones con el tránsito, hay semáforos que no funcionan, ya viene Davor Mimisa, pero saludamos a María Jara Quemada, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy buenos días. Bienvenida, buenos días. Bueno, entremos en materia mientras se incorpora Davor Mimisa, porque, bueno, hay harto que conversar, Sí. particularmente sobre el caso Procultura. A ver, quiero tu mirada. Estuvo intenso el fin general. de semana. Intenso el fin de semana porque se han conocido hartos antecedentes. Bueno, Sí. digamos que aquí se accedió a las carpetas investigativas, eso, Sí. bueno, supone que se filtran cosas, Exacto. se conocen antecedentes. Y yo decía temprano, aquí empiezan a salir muchos datos Ujú. y hay que tratar de separar el trigo de la paja, ¿no? Que es lo relevante, dirías tú, de lo que hemos conocido. Sí, bueno, primero yo creo que igual hay un tema acá de nuevo con las filtraciones. Y yo creo que eso hay que ponerlo en contexto, porque efectivamente nosotros estamos conociendo parte de la información. Estamos conociendo parcialmente partes del expediente y por lo tanto nos cuesta tener como la película completa. Y eso yo creo que es un tema que hay que tener muy presente, pero a mí también me preocupa que esto de las filtraciones el día de mañana pueda ser un obstáculo para las propias investigaciones. ¿Qué voluntad va a tener muchas personas de cooperar o incluso de denunciar posibles delitos que conozca contra personas de alta connotación pública si es que al final se va a terminar conociendo todo, se va a terminar en el fondo todo sabiendo? Entonces yo creo que hay un tema ahí. En segundo lugar, yo creo que acá hay como, podríamos decir que hay como dos aristas, por así decirlo, entre comillas. Una es si estos convenios tienen que ver o dicen relación con redes políticas, que en el fondo haya habido como una suerte ya sea de tráfico de influencia, que es un delito, o de preferencia, o pituto en el fondo, por estas redes políticas que haya tenido Alberto Larraín u otras personas, tal como lo mismo que se critica respecto de Democracia Viva, o no sé si vieron, pero ayer, no sé si por casualidad, salió un reportaje en Mega sobre el caso Manicure, donde el diputado Ojea estuvo en prisión preventiva aproximadamente 3 meses por el caso. O si en el fondo, claro, la política se está usando para poder acceder a mayor recursos públicos y si esto se ha usado personalmente o no. Y eso yo creo que es un tema no menor y creo que, bueno, en reacción a esto se han hecho cambios en la ley de presupuesto, hay un proyecto de ley de marco de transferencias que no se ha tramitado ni un solo día desde que ingresó al Senado. Y de hecho yo creo que una de las cosas que hay que poner es que el último balance que hizo Chile Transparente a fines del año pasado de los avances de la comisión que yo presidí son pocos, o sea, hay un 51%, se ha avanzado muy inicialmente en muchos temas, pero la verdad es que se ha estancado y eso pasa cuando empieza a pasar el tiempo y esto nos viene como a reavivar la urgencia de este tema. Hay alrededor de 5 proyectos de ley. La mayoría de ellos están en el Senado que no han avanzado ni un solo día en 1 año y medio. Por ejemplo, el de beneficiario final, el proyecto de ley de transferencia, el proyecto de ley de transparencia 2.0. Yo diría que el único que ha avanzado, bueno, hay otro de integridad municipal, yo diría que el único que ha avanzado es el de lobby que está avanzando. Y una segunda lista, que yo la pongo en signo de interrogación, es, ¿hay financiamiento de la política también acá? En el caso de Democracia Viva yo creo que había un financiamiento de la política indirecta. ¿Ya? Yo creo que efectivamente se buscaba hacer proselitismo político muy anticipado para luego ser conocidos en la zona y estar mucho mejor posicionados ante posibles elecciones. Acá se plantea si es que Alberto Larraín, a través de Procultura, habría financiado ilegalmente. Y hay 3 posibles campañas que se están cuestionando. Uno es a la pareja de él, que fue candidato a alcalde de Limache, sacó alrededor del 30% de los votos y él dice que efectivamente lo financió, pero a través de terceros. Al Frente Amplio o Convergencia Social, cuando en un chat él dice yo he puesto más plata que todos ustedes a este partido, pero es solo eso lo único que hay, y un aporte que parece que es público de 90.000 pesos, que uno no dice que es un monto muy alto, y la campaña presidencial que también se basa a través de los dichos de una tercera persona. Pero no tenemos más que eso. De hecho, la ex esposa de Larraín en esta conversación famosa pinchada, dice que él fanfarronea mucho con su conocimiento del presidente Boric. Le dice al presidente Boric, tú vas a ver que él fanfarronea mucho de que te conoce. Y además tenemos 2 peticiones del Ministerio Público a tribunales donde las 2 veces rechazado por no haber suficientes antecedentes o sospechas fundadas. 1 de este financiamiento y 2 del conocimiento de esto que pudiera haber tenido el presidente. Entonces yo creo que ahí pareciera que no hay muchos antecedentes todavía, hay un dicho de una tercera persona, pero por cierto que yo creo que tiene que investigarse sin duda, porque esto obviamente daña las confianzas, levanta sospechas y nosotros tenemos una nueva regulación del año 2016 que es mucho más dura, donde además, en caso que esto no se haya hecho de modo legal, si es que se hubiera hecho, yo insisto en que todavía no hay muchos antecedentes, podría incluso constituir un delito. ¿Cómo estás, Davor Mimisa? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenido, bien, bien.
A ver, ¿qué dirías tú de lo que hemos conocido el caso Procultura? ¿Dónde pondrías el ojo? Yo pondría el ojo primero en la personalidad, la persona que está en el centro de todo esto. O sea, tal como María decía, que era una persona que fanfarroneaba mucho con su cercanía al presidente. De hecho, decía a todo el mundo que era el psiquiatra del presidente, incluso cuando toda la gente que conoce al presidente está cerca de él dice que no, él no es el psiquiatra ni nunca ha sido el presidente. Pero es como una de las múltiples maneras en las que parece que había un modus operandi de crear, o sea, de buscar tener influencia, de buscar tener cercanía con personas, y luego fanfarronear maximizando esa cercanía y esa influencia que se supone que tenía, para con eso lograr avances para el mismo y estar siempre en un lugar que esté más cerca del poder, ¿no es cierto? Primero en el entorno de Orrego, y luego cuando vio que el entorno de Orrego tenía un techo más bajo, se pasó a uno que él veía como campos más verdes y más amplios, que era el Frente Amplio en ese momento. Entonces, y se cambió más o menos al mundo de convergencia social. Y eso es lo que hemos estado viendo. Una cosa relevante, yo creo, y tal vez lo más importante, es cómo acá la Fiscalía trató de buscar bien activamente este caso como de financiamiento de la política como masivo, ¿no es cierto? Como un nuevo evento, un nuevo SQM. Y eso creo que, al menos con los antecedentes que hemos visto hasta ahora, no está. O sea, hay un par de casos puntuales, más bien relacionados a la persona misma, Alberto Larraín, como de su entorno cercano, a su pareja y a una dirigente más, él decía, donde sí había hecho un financiamiento. Hay discusión sobre cómo lo hizo, pero al menos hasta ahora no se ha encontrado esta como mecanismo masivo en el cual se toman recursos del Estado a través de fundaciones que dicen que están haciendo ciertas cosas, y parte de ese dinero se reinvierte hacia la política, que sería como una especie como de cosa, no tanto como venta o SQM, que era más bien empresas privadas buscando su propio interés, sino más bien como lo que fue antes el Momgate, ¿no es cierto? Y que no sabe qué es lo que es eso, pregunta a sus padres o sus abuelos, de los tiempos del lago, donde habían ciertos contratistas del Estado que recibían dinero por hacer ciertas pegas, y parte de esa plata se devolvía como sobresueldos, básicamente, a ciertas autoridades, y también como en cosas aledañas, como otras aristas, en financiamiento de campaña, claro. Sí. Se habla de un mecanismo que utilizaba la Fundación para maximizar los recursos que obtenía, ¿no? Que era invertir, tomar instrumentos financieros y poder asegurar pagos de los funcionarios. Era, ¿no?, bien ¿no? chamullento, porque esa tasa de Claro. interés, esa tasa de ganancia era completamente fuera de lo que uno podría esperar normalmente, Claro. de inversión. Cuando hablas de mecanismo, claro, ahí hay un mecanismo que no sé si es constitutivo de delito como operación, porque tenía que ver con el funcionamiento de la propia fundación. Lo ¿no? que pasa es que hay varias cosas acá. La normativa antes de los cambios que se hicieron a la ley de presupuesto no exigía garantía, se traspasaba muchas veces todo de un paraguaso, y en el fondo no había fraccionamiento de acuerdo a las etapas, y muchas cosas, muchas deficiencias de control, deficiencia de rendición de cuentas, etcétera. Todo eso se ha mejorado, pero podría ser incluso mejor si es que se discute y se aprueba algún día el proyecto de ley de transferencia. Entonces, claro, efectivamente lo que pasa acá es que muchas de estas organizaciones, y lo digo porque yo he trabajado muchos años en la sociedad civil, tienen el financiamiento súper justo. Entonces a ti se te cae un proyecto y se te cae la casa de naipes completa. Y eso es complejo. Entonces, generalmente acá lo que se exige es que tú tengas una cuenta única para cada uno de estos proyectos, cosa que tú no puedas hacer bicicleta financiera, es decir, usar plata de esos proyectos anticipando plata de otros proyectos y efectivamente todo eso. Y aquí lo que pasa acá. Eso pasaba acá. Pues, y aquí eso no se controló bien, primero, por parte de muchas entidades públicas. O sea, yo creo que acá, obviamente, hay que investigar las posibles irregularidades de Procultura, pero ojo que también hubo muchas entidades públicas que no cumplieron adecuadamente su rol de control y de fiscalización. Y segundo, que cuando en el fondo le empiezan a suspender los pagos de convenios que ellos ya tenían firmados, y por lo tanto ellos tenían como esa expectativa de que esos ingresos iban a entrar, y por lo tanto esa bicicleta había funcionado contando con esos ingresos, que eran convenios firmados, se les cae toda la casa de naipe, y ahí es donde queda la embarrada. De hecho, si ustedes ven en la conversación filtrada entre la ex esposa y el presidente, ella le dice, como en su minuto el ministro Carlos Montes les dijo, sigan nomás chiquillos, ellos siguieron pagando, a pesar de que ya se venía la noche, siguieron pagando sueldos en vez de suspender al tiro y cerrar,
y estuvieron 3 meses así, hasta que finalmente, claro, se le suspendieron todo y ya no hubo cómo pagar, y ahí ella también como que culpa un poco a Alberto Larraín, yo no tengo idea si será así o no, pero eso es efectivo, el tema como de la bicicleta financiera. Lo que sí se tiene que investigar es si efectivamente, por ejemplo, se señala que él habría pagado viajes a Rapa Nui, con sus hijos, con su pareja, en business, con la asesora del hogar, que él usaba mucho, que tenía un bono de 20 millones. Claro, hay que ver si efectivamente parte de esos recursos, pero también recibían financiamiento privado. Entonces, puede que de eso, o sea, quién sabe. Yo creo que lo que hay que investigarse, pero hay que haber mucha claridad si es que efectivamente parte de los recursos públicos que iban destinados a otro tipo de cosas se destinó para el bolsillo personal de él. Ok, volvamos a los antecedentes que se conocen, porque tú dijiste algo bien importante, María Jara, que me ha dado al inicio. Dijiste, conocemos parte de la información, ¿no? Lo que conocemos es una parte y la investigación puede tener otros antecedentes. Por lo pronto, lo que sabemos es que lo que pidió el fiscal Cooper respecto de intervenir el teléfono del presidente no fue considerado por el tribunal. Le dijeron no, 2 veces le dijeron no. Acá no hay antecedentes suficientes de lo que usted está planteando como una sospecha, digamos, total. Decía, aquí tengo antecedentes irrefutables de que aquí no, le dijeron no nos parece, por lo tanto conocemos parte, pero esa parte que conocemos, lo que hemos sabido, ¿qué precio les deja? ¿Huele a peligro? ¿Huele a que hay, digamos, financiamiento ilegal de la política? ¿Se nombran a varias personas? En fin, ¿qué impresión les da lo que se sabe? Yo diría que hay 2 dimensiones de esto. O sea, primero, creo que las instituciones más o menos han funcionado. A pesar de muchos que están como alegando, incluso el Frente Amplio en su declaración sacó, o sea, dijo que acá había espionaje político contra el presidente de la República. Eso no, o sea, la institución funcionaron, el Ministerio Público trató de buscar mecanismos intrusivos para la investigación que ellos estaban haciendo, que es una investigación que creo que es relevante para Chile, saber si hay mecanismos de financiamiento, y yo creo que había sospechas para pensar de que algo así podía haber habido. En el tribunal le dijeron, todo esto que me muestra sí hay antecedentes, pero para el presidente no hay antecedentes. Y lo que se hizo fue defender los derechos del ciudadano presidente, tal como yo creo que todos nosotros nos gustaría que nos defiendan los derechos a nosotros, los tribunales, cuando se pide mecanismos intrusivos sin suficientes antecedentes para hacerlo. El que el Ministerio Público esté solicitando eso al juzgado no es un abuso de su poder, sino que es ese mecanismo institucional como corresponde, como funciona. Había críticas, por ejemplo, que decían que el fiscal cree que se manda solo. Se manda solo, efectivamente. Y esa es la gracia del sistema. Claro. Eso es como parte del tema. Y lo otro, la otra dimensión, yo creo que, bueno, va a haber consecuencias políticas, ¿no es cierto? Pero antes de la fecha de entrega de antecedentes a las partes, que es lo que pasó ahora, había bastante, yo creo que pánico sobre lo que podía pasar. Y con todo lo que salió, yo creo que fue harto menos de lo que se temía. Okay. Porque, bueno, de financiamiento de esquemas masivos de financiamiento ilegal, no hay al menos hasta ahora antecedentes, salvo este par de casos puntuales. Sobre errores del presidente de la República, que es que más se temía, por supuesto, porque el presidente quedó hasta ahora solo manchado por asociación. O sea, como que de hecho, hay una declaración importante. Sería ser amigo. O sea, es un pecado político, se puede decir, porque es una persona cercana a alguien que aparentemente sí puede haber cometido delitos, claro. Claudio Rego, por ejemplo, que no había sido muy cercano a Alberto Larraín. Eso es una posibilidad que está. Eso es algo que tiene que determinarse. Claro. Pero hasta ahora no hay tal cosa demostrada. Claudio Rego también había sido muy cercano a Alberto Larraín mucho tiempo. Ahora sabemos que fue imputado en el caso, al menos por un tiempo, y los enormes fondos entregados por Cultura desde el gobierno regional siguen siendo investigados. Hasta ahora tampoco parecen haber demostrado algo irregular necesariamente. Fue en condiciones similares a otros fondos parecidos, etcétera. Diego Ibáñez, por ejemplo, que parecía estar sumergido en el fondo de la fosa de Atacama, esperando que salieran de estos antecedentes que podían ser muy duros con él, quedó manchado también, pero también es muy por asociación. Él al parecer era como una especie de vínculo entre Frente Amplio y Larraín. Quien sí quedó mal con todo esto fue el mismo Alberto Larraín, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto, por cómo mezcló lo político con lo social, con lo profesional, con lo personal, y haciendo un manejo muy responsable de su organización y de los fondos públicos que esa organización manejaba. Donde parece que hubo delitos y está muy bien que se investigue. Y yo diría que la investigación, bueno, obviamente no termina, pero hasta ahora las consecuencias legales estarían siendo bastante menores para el oficialismo de lo que incluso muchos de ellos temían. Las consecuencias políticas, principalmente por su asociación con personas que aparentemente cometieron estos
delitos, esas sí existen. Y son cosas que creo que son merecidos, ¿no es cierto? Porque si ellos tuvieran mejor filtro y no se asociaran con personas así, ellos no estarían pagando estos costos hoy día, y también los contribuyentes habían visto mucho mejor uso de sus recursos. María Jara Quemada, ¿qué opinas tú de esta idea que plantea el Frente Amplio cuando acusa una estrategia de espionaje con fines políticos? Sí, yo creo que el mismo presidente de la República, cuando mencionó hace poco el caso, se desmarca de eso. Yo creo que efectivamente vamos a tener que ver qué dicen los tribunales al respecto, porque por lo que se sabe, se pinchó por equivocación el teléfono de la ex esposa de Alberto Larraín. En el fondo era un teléfono que estaba a nombre de él. Y que supone que ella no estaba en la lista de los ella no estaba pinchados. en la lista, de hecho entiendo que ella tampoco está, que ella está como testigo. Y que efectivamente cuando se le pinchó, en vez de como parar, cuando se dan cuenta de que no era Alberto Larraín, como que continuaron y luego fueron a pedir como una extensión. Entonces, recordemos que en el caso de un miembro del Tribunal Constitucional, Héctor Meri, que también estaba como testigo y se le allanó la casa, que a mí igual me llamó eso la atención, ojo, porque cuando uno es testigo, chuta, uno está sujeto a medidas tan intrusivas en su vida cuando es testigo, no potencial investigado. Y efectivamente los tribunales le pegaron un coscorrón ahí a la fiscalía y le dijeron que había sido muy desprolija y que efectivamente declaró nulo eso. Entonces, vamos a ver acá qué pasa. Ella también fue con sus abogados, está yendo con un recurso de protección por esta misma situación. Vamos a ver qué ocurre, ¿ya? Pero eso lo tendrán que decir los tribunales. Si es que efectivamente esa prueba es nula y si hubo desprolijidad, lo tienen que decir los tribunales. Yo creo que los partidos políticos, y esto yo también lo critiqué respecto de cuando fue la oposición la que fue en contra de Javier Armendáriz, yo creo que tienen que ser muy cuidadosos con este tipo de institucionalidades, porque claro, efectivamente son molestas cuando investigan a la política. Y claro, yo creo que eso no obsta que se le exija rendición de cuenta al Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público no está exento de transparencia ni de rendición de cuenta en su actuar. Pero serán los tribunales los que terminarán si es que eso es una prueba ilegal y si es que en el fondo no se actuó correctamente. Yo creo que hablar de espionaje político es muy fuerte. Me parece muy bien los dichos del presidente, y como el presidente de la República se desmarca de esto y, insisto, está radicado en los tribunales decidir si esa prueba estuvo mal tomada o no. Ahora, yo creo que más que financiamiento ilegal, de los antecedentes que hoy tenemos, porque insisto, hoy tenemos esta parte de la película, mañana podemos tener otra, yo creo que da cuenta de un sistema que no es nuevo. Hay un informe de Chile Transparente del año 2012 sobre transparencia en la sociedad civil, donde ya se habla de favoritismos en los distintos gobiernos. Entonces yo creo que acá efectivamente en la asignación de recursos. En la asignación de recursos y convenios hay favoritismo. Ahora, yo creo que todos podemos tener organizaciones con las cuales creemos que trabajamos mejor, pero eso tiene que fundamentarse bien, y cuando se está estableciendo el nuevo sistema donde la gran mayoría de los casos son por licitación, tú tienes que tener experiencia previa, yo creo que ayuda a reducir esta posible discrecionalidad y la dedocracia. Porque además lo que termina pasando con organizaciones como Procultura es que ellos parten, se llama Procultura, ellos parten con una finalidad de promover la cultura, ¿cierto? Y parte con un proyecto en Lota, etcétera, pero después terminan pintando muros en Antofagasta por precios millonarios y haciendo otras cosas, empiezan a extender el giro de una manera impresionante, que terminan haciendo como de todo y son buenas para todo, lo cual es poco creíble, porque efectivamente empiezan a tener como cierto favoritismo. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no es menor, y vuelvo a insistir con el proyecto de ley de transparencia, porque en el fondo nada nos puede asegurar, y es cosa de mirar el Perú, nada nos puede asegurar que una vez que este escándalo baje, no volvamos a lo mismo si es que no cambiamos las reglas de acción. Entonces yo creo que a mí lo que me preocupa es que nos centramos mucho en la lista judicial, que por supuesto que tiene que estar y que va a estar cada cierto tiempo resurgiendo. Hoy día también se formalizaba Catalina Pérez, o sea, si no hubiera sido por esto, resurgiría por esto otro, pero que no nos hagamos cargo de los déficits y las debilidades que nosotros encontramos en el sistema para corregirlas y evitar que tengamos un Procultura en 4 años más. Ya. Hablabas tú de las consecuencias políticas, Davor Memisa. A mí me interesa entrar un poquito más ahí. ¿Qué consecuencias ves tú? Porque, claro, hoy día tenemos 2 parlamentarios que están formalizados, ¿no? En el caso de convenios ampliamente. Ampliamente, claro. ¿No? Que es Ojeda por el caso Larista Manicure. Sí. Y Catalina Pérez hoy día, sí, que va a ser hoy día formalizada, sí, por caso Democracia Viva. Sí. Pero las consecuencias políticas son más amplias siempre. Entonces, ¿qué consecuencias ves tú que pueda tener esto? Por ejemplo, para el mundo del Frente Amplio, estamos en un proceso electoral, ¿no? Claro. Y todo esto forma parte de la campaña también, ¿no? ¿Qué ves tú ahí? Oye, en muy corto plazo creo que el Frente Amplio en particular y el oficialismo en general están siendo golpeados
en parte por lo que puede salir de esta investigación, o sea, por lo que todavía no sabemos, porque por lo que sabemos hay bastante poco, Claro. pero por lo que puede salir, como que hay cierto golpe, pero también creo que el componente del golpe por la asociación, el componente del golpe por la existencia de este mecanismo de la creación de fundaciones con el objetivo de, o la transformación de fundaciones con el objetivo de capturar masivamente recursos del Estado y usar parte de esos recursos al menos para trabajo político propio de los partidos, que era mucho más el caso de lo que pasó en Democracia Viva que en Procultura. Aparentemente al menos hasta ahora, eso es una cosa que yo creo que es naturalmente criticable por parte que se hizo institucionalmente dentro del Frente Amplio y es algo de lo cual yo creo que no ha habido todavía suficiente reconocimiento dentro de ese mundo de que estuvo mal hecho, de que no se debió haber hecho y que no lo van a hacer más. Y creo que debiera ser tomado todo esto como una oportunidad, al menos como para salir jugando. Y otra oportunidad para salir jugando también, desde el gobierno tal vez, es que puedan tomar esto, el oficialismo en general, el gobierno, puede tomar esto y proponer una reforma para entregarle más atribuciones y recursos al CERVEL. El CERVEL es la organización que supuestamente es la reguladora que verifica que las elecciones, que el financiamiento político y los partidos funcionen bien, pero los partidos, que son el ente regulado, se han preocupado de hacer como que le entregan mucha atribución al CERVEL, pero no entregarle los recursos para que esas atribuciones puedan ser ejercidas, que es muy patuvo del ente regulado, el hacer como que el regulador tiene mucha fuerza, pero en verdad no entregarle ningún arma para que efectivamente tenga esa fuerza. Entonces, pueden tomar esto como oportunidad para decir, ok, veamos, entreguemos el recurso Celo CERVEL, quién está con nosotros, quiénes no están con nosotros, y quienes no están con nosotros, por qué no están con nosotros. María Jara Camada, ¿tú ves consecuencias políticas, por ejemplo, electorales para el Frente Amplio? Bueno, hay que ver cómo se sigue desarrollando esto, pero al menos por la información que nosotros tenemos, no veo un golpe tan potente, tan fuerte y tan directo. Y también creo que es una oportunidad de salir jugando. Ahora, yo creo que lamentablemente para todos nosotros, el caso convenio golpea a todo el sector político. O sea, nosotros tenemos en el Biobío muchas investigaciones y eso es un ex gobernador que era de C y que después fue de amarillo, si no me equivoco, o demócrata amarillo. En el caso de la Araucanía, que es la región más golpeada por el caso convenio, el ex gobernador es Evópoli y también está siendo investigado en varias aristas de esto. Entonces, yo creo que el caso convenio golpea a toda la clase política. Claro, en este minuto, con Procultura, obviamente se ve el oficialismo más golpeado porque era uno de los niños símbolos del oficialismo, esta organización. Y vamos a ver qué más sale. Pero yo creo que efectivamente golpea a toda la clase política. Y yo me acuerdo muchas encuestas durante el caso convenio, cuando estaba como en el auge total, hace 2 años atrás, donde se le preguntaba como quién ve usted como más golpeado por esto, y la gran mayoría decía todos. O sea, tampoco es en general golpea la política completa. Entonces, si bien esto puede ser puede servir como pan para hoy, para la oposición o las oposiciones, respecto a esto, yo creo que en verdad hay que preocuparse que esto nos golpea a todos y que efectivamente todos deberían de hacerse cargo de cómo esto no va a pasar en mi futuro gobierno o cómo me voy a hacer cargo yo de esto en mi futuro gobierno, más que solo en el fondo reeditar como en el muy corto plazo respecto a lo que le está pasando al oficialismo. Yo por ahí creo que en verdad golpea mucho más a toda la clase política y en el fondo a la distancia que toma la ciudadanía frente a la política, porque básicamente percibe que están gobernando para sus propios intereses y no los intereses de todo el resto, y eso yo creo que es un problema gigante. Sí. Y no solamente la política, o sea, algo que me preocupa mucho con todo esto es cómo prácticamente esto arrasó con buena parte de las organizaciones de la sociedad civil en Chile. La palabra fundación pasa a ser una palabra sucia. Siento que la enorme mayoría de las fundaciones son extensiones vitales de los anhelos y acciones de la ciudadanía en lo público. Y la manera en la que esto hizo desaparecer financiamiento público, hizo desaparecer financiamiento privado, hizo desaparecer el respeto a la ciudadanía, hizo bajar tasas como de voluntariado incluso en muchas organizaciones. El mundo de la sociedad civil en Chile está mucho más debilitado, creo que en forma muy injusta en la gran mayoría de los casos. Y es algo que nos va a costar años, incluso décadas tal vez resolverlo, y es algo que el sistema político, algo que podrían hacer, además de el dejar de usar estos mecanismos para estas cosas que lo están haciendo, es dar algunas señales para intentar salvar a esta sociedad civil, que las acciones de ese mundo político están dejando bastante la pitilla.
Ya, vamos a ver qué pasa, con si hay más antecedentes y hacia dónde camina la investigación. Hubo una pequeña reivindicación a Isquia Siche en los antecedentes que se conocieron, ¿eh? que le dijo a tiempo al presidente, no lo nombre ministro a Larraín. Ni ministro ni subsecretario, no lo nombre. Y todo además porque habló con la ex esposa. Así que, sí, efectivamente ahí, claro, ahí eso, bueno, ella le pregunta porque dice, él usa mucho tu nombre. Entonces, yo nunca chequeé contigo si esto era verdad, porque él le decía a todo el mundo que hace ministro, y ahí él le reconoce que sí, que efectivamente lo pensó, y que Isquia Siche paró todo este cuento. Ya, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, Davor y próximo María lunes. Jara. Gracias. 8:57.